Aleluya, aleluya. Den gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de ustedes. Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, alabanza de Dios, habitantes de toda la tierra, venid a Dios con alegría, venid a su presencia con júbilo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez yendo Jesús, camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Y les dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito. Una aclaración que la hice ayer también. Obviamente los evangelios nos suenan muy repetidos y muy comunes. Eso es normal. Siempre el evangelio en los ciclos C, por ejemplo, y ya estamos terminando el año litúrgico, obviamente los días ferias, que llaman de lunes a sábado, pues leemos los evangelios del domingo, que son de Lucas, porque los días de feria, he repetido varias veces esto, leemos Marcos casi completo, Mateo en la segunda mitad del año y Lucas en la tercera parte del año. Entonces, claro, alguien puede decir: pero si lo acabo de escuchar un domingo. Sí, claro, lo hemos escuchado hace 3 semanas, este evangelio de estos 10 leprosos que se van y solamente uno regresa. Bueno, pues este evangelio hoy nos sitúa en camino hacia Jerusalén, símbolo del camino interior hacia la plenitud de la fe. Estamos terminando el año litúrgico ya, y esa plenitud de la fe tenemos que buscarla siempre recorriendo la vida de Jesús, para que Jesús abra caminos en nuestro corazón. Y allí Jesús se encuentra con estos 10 leprosos, 10 seres humanos marginados, quizá rotos, que se atreven a clamar desde lejos. Pero solo uno regresa. Ese es el contenido del Evangelio. Y en su gesto revela el misterio de la fe madura. Ayer hablábamos de esa fe madura, claro, y de la infancia de la fe también. Esa fe, quizá, que pasa del miedo. Ayer la fe madura era la generosidad, el servicio. La fe infante era una fe que reclama, una fe que se queja todo el día, una fe que trastoca los planes de Dios. Esta no. La fe, esta madura, de hoy, del Evangelio, dado este relato, es una fe que pasa del miedo a la confianza, y de la confianza pasa al agradecimiento. Efectivamente, ayer la fe era una fe que se volcaba un poco según el Evangelio, en el servicio, ¿no? Dice: prepárame de cenar, cíñete y sírveme. Era una parábola chiquitita del servicio. Ahora no, ahora es el agradecimiento. Vamos a recorrer este Evangelio con 3 verbos, nuevamente. Ayer usé 3 verbos, ahora uso 3 verbos más. El primer verbo es clave, ¿no? Acercarse. Esos 3 se acercaron. Es la unidad que inicia
la sabiduría. Dice el Evangelio, al entrar Jesús en un pueblo, salieron a su encuentro 10 leprosos. Los leprosos se acercaron lo más que pueden. Ojo, quizá no tenían pureza ni mérito, menos pureza corporal, pero tienen un deseo. Ese primer movimiento en nosotros es decisivo, el deseo. Varias veces lo he dicho, ¿no? Padre, no puedo rezar, pero quiero rezar. Sí, claro, quiero, pero no puedo, ya basta. Basta con que quieras. Estás ahí un rato, te distrae. Dios, acabo de escuchar un trozo de la sabiduría que es espectacular. Este trozo que hemos escuchado de la sabiduría, o sea, tiene mucho. Miren, ese movimiento en nosotros es decisivo, el deseo. El que se atreve a acercarse a Cristo ya ha comenzado a sanar. La sabiduría, hoy hemos leído capítulo 6, recuerda a los gobernantes que toda autoridad, todo poder, todo don proviene de Dios. El poder ha sido dado por el Señor y la soberanía por el Altísimo. Del mismo modo, el acercamiento del leproso reconoce la salvación y que esa salvación no brota del hombre, sino de Dios. La verdadera sabiduría entonces comienza cuando el corazón reconoce su límite y se deja encontrar por la miseria. Esa es una clave para el sufrimiento. Si no reconocemos el límite, nunca vamos a dejar de sufrir. Y ahí está, por ejemplo, miren cómo se engarza todo en nuestra vida. Por ejemplo, ahí está el chismoso que quiere enterarse de todo. ¿Por qué? Porque en el fondo se cree Dios y cree que Él puede solucionar las cosas enterándose. Porque dice que la información es el poder. Ese es el curioso, el chismoso, el que lleva y trae. Yo varias veces lo he escuchado. Quiero saber qué ha pasado. Porque la gente me pregunta, ¿quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú para darle información a la gente? O sea, creo que tenemos una dimensión espectacularmente grande de nosotros. Hay que ser un poquito más humildes. Hay cosas que nosotros no debemos saber. Y hay cosas que no tenemos derecho a saber. No todo lo tienes que saber. Creo que esa es una cosa que tenemos que entender. Y miren cómo se allana tanto el Evangelio en nuestra vida, ¿no? Cómo se intercepta tanto. San Josafat, el santo que celebramos hoy, fue pastor, obispo, y comprendió claramente esto. No se acercó a los hombres desde la superioridad del poder, sino desde la humildad del amor y ese amor que une. En tiempos de división entre Oriente y Occidente, se acercó a todos los católicos y a todos los ortodoxos, buscando reconciliación. Obviamente no le fue bien. No le fue bien, claro. El que se acerca con la verdad, el que se acerca con sinceridad, pues al mundo no cae bien. Y murió mártir, pues acaso. Lo mataron entre los ortodoxos y otros por ahí. Obviamente, antes los problemas se arreglaban así, ¿no? A filo de espada. Acercarse es un acto de conversión. Es el paso de la soberanía a la humildad, del aislamiento al encuentro, y es el paso del juicio a la comunión. ¿Cuánto nos faltan esos 3 pasos? De la soberbia a la humildad, del aislamiento al encuentro. Mucha gente vive aislada, por más que esté en grupos, vive aislada. Y del juicio, que también el juicio aísla, a la comunión. Cuando el hombre se atreve a acercarse al Señor, reconoce que su vida está bajo una sabiduría superior, llamémosle así, y que sin ella, obviamente, no hay sanación interior. No hay, por más exorcismos que a uno le hagan, no hay forma si no hay ese reconocimiento, esa sabiduría superior, ese reconocer que tu vida está bajo alguien, y ese alguien es el Señor. Primer verbo, entonces, ya está súper claro: acercarse. Debo acercarme, debo ser lo suficientemente humilde para acercarme. Segundo verbo, obedecer. Estos leprosos obedecen. Váyanse, le dice, váyanse a presentarse donde los sacerdotes. El obedecer es una fe que actúa antes de comprender. Al verlos, Jesús les dijo: vayan, preséntense ante los sacerdotes. Y mientras obedecieron, quedaron limpios. Jesús no los toca, no pronuncia ningún
ninguna fórmula sanadora, ningún conjuro, ninguna fórmula superior que lo pudo haber hecho, una oración, una bendición, pero no. Váyanse, preséntense ante los sacerdotes. Le da una orden aparentemente ilógica y niña, muy simplona, pero muy de fondo. Ir al templo antes de haber sido curados. Y ellos obedecen, ¿no? Esa obediencia es la fe en acción. Creer sin ver. Y es el camino donde se manifiesta la curación. La sabiduría enseña que los reyes y poderosos deben escuchar, sobre todo escuchar, y obrar con justicia. Dice hoy el capítulo 6 de la sabiduría, porque el juicio de Dios es severo con quienes usan su poder sin obedecer la verdad. ¿Cuántos de ellos hay? ¿Cuántos sátrapas hay en el mundo que tienen poder ahora, mañana ya no ya, pero ahora tienen poder y no quieren obedecer a la verdad? Se enmarañan con una sarta de mentiras. ¿Cuántos hay? Dentro, fuera de la iglesia, en los gobiernos, en las instituciones, en todo sitio. Bueno, que lean sabiduría, el capítulo 6, ya verán, el juicio de Dios es severo, dice. La obediencia no es servilismo por si acaso, es docilidad al orden divino que da vida. El santo que celebramos hoy, San Josafat, fue un ejemplo luminoso de esta obediencia. No buscó el éxito humano, sino buscó la fidelidad al Evangelio y la unidad de la iglesia. Era obispo, tenía poder, y buscó la unidad de la iglesia. Su obediencia le costó persecución y muerte, pero esa obediencia lo convirtió en semilla de unidad y de santidad. Ahí habría que pensar, ¿qué cosa quieres? Una vida fácil, como en un resbaladero, que seas amigo de todo el mundo, a cambio no ves a tus costados, no buscas la verdad, no te involucras. Ahí está la diferencia, ¿no? Ese que está en un resbaladero y que es amigo de todo el mundo, desgraciadamente nunca va a tener alegría en el corazón. Nunca. Podrá decir, sí, llegué hasta el máximo cargo, me va muy bien y todo, pero nunca tendrá alegría en el fondo. No busca a Cristo, no busca la verdad. Jesús es la verdad. Obedecer es entrar en la lógica de la fe, donde el hombre reconoce que Dios ve más allá de todo. El creyente se purifica en la obediencia cotidiana, cuando aman sin ser correspondido. Qué difícil es eso, ¿no? Cuando perdonan sin recibir disculpas, cuando sirven sin recompensa. Ahí en medio del camino, Dios realiza esa verdadera curación en el corazón. Y el tercer verbo, que tiene que ver con el Evangelio, con la primera lectura, es agradecer. O sea, el agradecimiento es el amor que devuelve todo a su fuente. Uno de ellos dice que fue curado, volvió glorificando a Dios y se echó a los pies de Jesús a darle gracias. 10 fueron curados, pero solo uno fue salvado, dice el Evangelio. La gratitud es la culminación de la fe, el signo de que el alma ha comprendido que todo es gracia. Gracia con agradecer, tiene mucho que ver. El agradecimiento no se queda con el don, sino que vuelve al dador. La sabiduría invita a los poderosos a no olvidar que su fuerza y su honor son un préstamo. Dice la sabiduría, hemos leído en el capítulo 6, su primera lectura, porque un juicio terrible espera a los que gobiernan. El más pequeño será perdonado con misericordia, pero los poderosos serán examinados con rigor. Dios nos ha dado poder en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, con tu inteligencia, con tu manera de ser. ¿Qué estás haciendo con el poder? ¿Qué estamos haciendo? Ahí me involucro yo también. ¿Qué estamos haciendo con los dones de Dios? El que agradece reconoce su dependencia de Dios y por lo tanto vive en verdad y en libertad. También qué importante es el agradecimiento. San Josafat, obispo, en su martirio vivió esta verdad. Agradeció hasta la sangre el don de la fe y la comunión. Su vida fue una Eucaristía vivida, una acción de gracias, hecha carne.
No huyó del conflicto. No hay que huir nunca del conflicto. Si no huyes del conflicto, no es que seas conflictivo, sino que el conflicto siempre trae dificultades. Sino que San Josafat ofreció su sufrimiento como semilla de reconciliación entre pueblos y credos. El agradecimiento es la respiración del alma que se siente redimida. El que agradece transforma la herida en alabanza y el dolor en intercesión. Solo quien agradece puede perdonar. Solo quien perdona vive en paz. Conclusión, epílogo. La fe no consiste solo en pedir milagros por si acaso. Eso quitémonos de la cabeza. Sobre todo en nuestras oraciones. Las oraciones nuestras deberían ser unas oraciones maduras. No es pedir milagros, sino es caminar con el corazón obediente y agradecido. Hay gente que se queja nomás. Eso no es agradecimiento, eso es otra cosa. Los leprosos fueron sanados en el pueblo. El samaritano, además de ser sanado, fue salvado. San Josafat, fiel hasta la muerte, nos enseña que la verdadera fe une lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno. Tu fe te ha salvado, le dice a este hombre samaritano. Pues hay que pedirle al Señor que nos conceda una fe que se acerque con humildad, que obedezca hasta la muerte con confianza y obviamente que agradezca con mucho amor. Que así sea. Amén.